Hola, buenas tardes, noches a todos. Hoy asistimos a la primera presentación en vivo de Editorial Casa Vacía y presentaremos el libro Motivos Orientales de Vasily Rosanov, recién publicado por nuestra casa editora. Hoy nos acompañan el traductor del libro, el escritor Jorge Ferrer, y la especialista en literatura rusa, también escritora Nadia Muravieva. Entonces, brevemente, Casa Vacía, fundada en 2016 por un servidor, Pablo de Cuba, y por el escritor también cubano, Duanel Díaz Infantes, ya tiene un recorrido de algo más de 6 años y ya contamos en el catálogo con más de 120 libros publicados. Dentro de esos 120 libros hemos tratado de que todos los libros tengan un proceso de edición, de maquetación, de diseño lo más cuidado posible, un poco a la antigua usanza. Y tenemos varias colecciones, centrado una colección en escritores cubanos, otra colección en lo que es literatura universal, donde entraría el libro que presentamos hoy, donde también se han publicado otros autores como es Rapin, como los hermanos Goncourt, etc. Por otro lado, también en las próximas semanas iremos anunciando otras presentaciones de, de otros libros, así que se hará más habitual este tipo de eh, actividades dentro del marco de Editorial Casa Vacía. Entonces, sin más, un poco quisiera presentar a quienes nos acompañan hoy. Empezaremos por el traductor del libro, Jorge Ferrer, nacido en Cuba, es escritor, periodista, traductor literario. Perteneció en los años 80, 90, bueno, años 80, Jorge, me ayudas un poco si me equivoco, finales de los 80, al grupo Paideia, ¿no? Un grupo disruptivo dentro de la sociedad cultural, política cubana. De ahí emigró hacia la Unión Soviética y posteriormente hacia España, Barcelona, donde radica ya hace varias décadas. Entre sus obras como escritor destaca la novela Minimal Bildung y como editor estudios sobre Tristán de Jesús Medinas, Chacón y Calvo, y como traductor una amplia lista de traducciones en varias de las más prestigiosas editoriales españolas, entre ellos el mismo Vasily Rosanov con El Apocalipsis de nuestro tiempo, que salió hace unos pocos años en Editorial Acantilado. Ha publicado también de Ilya Ehrenburg, de Iván Bunin, de Kurayev, etc. Por otro lado, tenemos también con nosotros a Nadia Muravieva, profesora de lenguas, traductora también, periodista, poeta, moscovita, según puedo saber, vive en Tarragona ya hace varios años también y ha publicado, entre otros, un manual en español para extranjeros, En busca de Lola, un hombre al borde de un ataque de nervios. Es cierto, sí. Eh, Ah, También ha dado talleres de escrituras creativas y ha colaborado con varios centros culturales y bibliotecas dentro del contexto de la cultura española. Entonces, sin más, le cedo la palabra al traductor del libro, a Jorge, que en primer lugar agradecerles, ¿no? Porque este magnífico libro sea parte de nuestro catálogo. Y sin más, Jorge, adelante. Buenas tardes, noches a todos. Mira, agradecidísimo de esta presentación, Pablo. Ni siquiera estoy un poquito sorprendido de que sea Rosanov el autor objeto de la primera presentación de Casa Vacía, que lleva tantos títulos publicados, porque Rosanov es un hombre que siempre rompe. Rosanov es un hombre que siempre trae novedad, que siempre trae cosas extraordinarias, las trajo al pensamiento, a la filosofía y a la literatura rusa
y fíjate de qué manera también la trae aquí. Estoy muy agradecido a que esté Nadia con nosotros. Gracias, Nadia. Nadia es una magnífica escritora que tiene una obra, claro, en ruso que no has tenido ocasión de reseñar, una obra súper interesante que recomiendo a todo el mundo ver y que ojalá pronto tengamos en lengua española. Nadia conoce muy bien a Rosa, ¿no? Y Gracias, Jorge. es un privilegio tenerte aquí. Unas pocas palabras sobre la historia de esta traducción, porque tiene también mucho que ver con ese malditismo que arrastra Rozanov y del que hablaremos enseguida. Esa traducción, curiosamente, es una de las primeras que hice cuando comencé a dedicarme de manera profesional a la traducción literaria. Es una traducción que tiene 20 años hecha. Y estuvo, en fin, durmiendo en mis gavetas, en mis cajones durante años, pasando de una u otra editorial. La tuvo en su mano el grandísimo editor Jaume Valcorba, uno de los grandes editores de la lengua, y me parece tan hermoso, Pablo, que tú con lo que estás haciendo ahí en Virginia, de alguna manera te estés emparentando ahora con Jaume, ¿no? Que no pudo verla finalmente hecha. Es un libro extraordinario, es uno de los últimos libros, el penúltimo libro completado por Rozanov, un hombre, digo, del que comenzaremos a hablar enseguida en profundidad, pero que en este libro vuelca ya al final de su vida, una vida absolutamente llena de espasmos, llena de sustos, llena de sorpresas precisamente. Llega al final, a punto está ya de acabar el mundo en el que vivió, el mundo que quiso transformar con su obra y con su vida, el mundo de la Rusia zarista, de los finales años del zarismo, un mundo, en fin, lleno de un montón de oscuridad y con unas ganas inmensas de luz. Es esa luz precisamente la que llega con la revolución, pero es una luz tan absolutamente enorme, cegadora, que lo que hace es hacerlo arder a él y arder a todo el país. Esto está ya inuse en este libro. Es un Rozanov que, como sabe que se acerca al final, hace pues lo que los grandes suelen hacer, que es volver al principio, volver al origen, y lo que hace es volver precisamente a Egipto, al origen de la humanidad, y a preguntarse qué es lo que hacíamos ahí precisamente con lo que es el origen del hombre, que es el sexo, que es la maternidad, que es el momento de la creación, de la concepción y del nacimiento. Eso es fundamentalmente este libro. Resume de esa manera algunos de los temas fundamentales de Rozanov, y estoy seguro que nadie ahora nos podrá dar un bosquejo de esa obra en general. Bueno, es que sí, como ya dijo Jorge, en primer lugar hay que decir que la situación en Rusia en aquel entonces era, si se me permite la expresión, era inflamable. O sea, todos buscaban, o sea, los intelectuales buscaban a Dios, pero buscaban a Dios porque pensaban que las viejas ideas sobre Dios que la iglesia del que la iglesia ortodoxa llamaba Dios eran, digamos, vacías, no tenían ninguna profundidad. Entonces ellos, o sea, los intelectuales de Rusia, tenían que eh, pensarlo no dos veces, sino tres, cuatro, cinco, 100 veces para llegar a la verdad. Por eso se formaban muchas sociedades religiosas y filosóficas en aquel entonces. Y Rozanov participaba precisamente en una de estas sociedades, es una sociedad de Merezhkovsky y Zinaida Hippius, y él también buscaba la verdad con todas las fuerzas de su ser. Una vez un poeta famoso, Apollon Grigoriev, un poeta ruso, dijo que solamente valen la pena las ideas, los pensamientos que salen de una fuente muy interesante. Tienes que sufrir tus sentimientos hasta convertirlas en las ideas. Y es precisamente lo que hace Rozanov, porque Rozanov, como un gran filósofo y gran pensador y gran buscador de la verdad, precisamente digamos, del origen de la verdad, porque este libro, o sea, el libro Motivos Orientales, está precisamente dedicado a
a los comienzos del mundo, a la antigüedad, de dónde surgieron las ideas de Dios, de dónde surgieron las ideas de la maternidad y la paternidad, de dónde surgieron las relaciones del hombre con el sexo tan íntimas y tan profundas, ¿sí? Y cómo la relación con Dios puede reflejarse en el sexo humano también. Bueno, pues entonces Rozanov, como quería decir, sufrió todos sus pensamientos, sus sentimientos hasta convertirlas en las ideas. Y a Rozanov le reprochaban siempre su estilo. Le decían, mira, es que tú te has desnudado ante el público. Esto es muy feo, no tienes que ser tan sincero, tan, digamos, tan ardiente, no tiene que ser tu conversación tan ardiente, tu discurso tan ardiente. Y a él no le importaba nada esos reproches, porque él pensaba que solamente desnudándose, no ante el público, sino ante sí mismo, ante la escritura, en la escritura, tú puedes, digamos, llegar a alcanzar a una verdad, alcanzar a un sentimiento profundo, a una sensación muy fuerte de la historia, de la cultura y de la religión, porque Rozanov es un filósofo a quien la religión le parecía una cosa muy importante, pero no como a los pensadores y los, digamos, eruditos en la historia o en la religión. Porque, por ejemplo, en este libro que tradujo Jorge, es muy interesante que Rozanov siempre habla con los eruditos en la religión y pone muchas exclamaciones. Ved, ved, tenéis que entender eso, tenéis que entender eso. No, no lo entendéis. Y esto es muy interesante porque Rozanov siempre habla con su lector. Rozanov siempre trata de persuadir a su lector y trata de mostrarle la verdad. Y es una cosa muy interesante que yo quiero decir en dos palabras sobre el estilo de Rozanov. Que Rozanov, eh, como antes era periodista, él estaba acostumbrado a trabajar en los periódicos. Allí elaboró su estilo. Su estilo es de una intimidad profunda. ¿Por qué él ataca a los historiadores o a los eruditos en la religión? Porque él de verdad vive lo que escribe, él de verdad lo siente profundamente, cada palabra que él escribe, y por eso a él le reprochaban que él se desnudaba ante el público. Era su manera de entender al mundo, de entender, de alcanzar la verdad, digamos, presentida, o la verdad dicha, o la verdad de precisamente de dos cosas, de dos libros más bien, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Él siempre trabajaba con la idea de Dios, porque en aquella época en Rusia, digamos, la búsqueda de Dios era el problema más importante de todo. Por eso se organizaban las sociedades donde se discutían con el clero cómo se podía llegar a Dios, qué significa Dios, qué significa Cristo para la humanidad, cómo se puede entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y con todos esos problemas trabajaba Rozanov. Sí, Pablo, hay un montón de cuestiones interesantísimas ahí en lo que dice Nadia, de la que apenas me gustaría subrayar un par. Primero, lo que respecta al estilo de Rozanov, es algo que verán enseguida los lectores, ese
ese estilo ríspido, como esicástico, aforístico precisamente, es decir, es un hombre que siempre se está peleando con las palabras. Es un tipo de esos a los que da la impresión de que les encanta escucharse, pero les molesta escribir, porque les parece que están perdiendo el tiempo escribiendo, están perdiendo el tiempo intentando convencer a los demás de unas verdades, las verdades de Rozanov, que tiene absolutamente tan incorporadas que le parece casi una pérdida de tiempo expresarlas. Lo hace, sin embargo, con una contundencia, con una claridad y precisamente con una vehemencia. Yo creo que la vehemencia es una de las cifras, de los signos fundamentales del estilo de Rozanov, que lo hacen tremendamente único en la literatura rusa. Y este es el segundo aspecto que me gustaría señalar. Alguien se preguntará, pero ¿cómo es que de Rozanov apenas sabemos? ¿Cómo es que de un escritor de esta magnitud apenas sepamos, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de Giorgio Manganelli, al que tanto editó, por cierto, Calasso, que también fue el editor de Rozanov y de este libro en Adelphi, en italiano. Manganelli solía decir que a veces, para entender qué es lo que pasa exactamente con los clásicos en estas literaturas tan poderosas como son la rusa, como es la italiana, como es la francesa, como es en general la literatura escrita en inglés, a veces tenemos que desbrozar todo ese bosque y hacer como si empezáramos de nuevo. Yo tengo la impresión, lo he tenido a veces como traductor de literatura rusa, que con la literatura rusa traducida al español en particular, al ámbito de nuestra lengua, que es en el que yo trabajo, de alguna manera deberíamos a veces comenzar de nuevo, porque hay unos árboles inmensos, ese árbol que tiene en el tronco escrito Tolstoy, o el que tiene escrito en el tronco Dostoyevsky, o Turgenev, o Chekhov, o en fin, pidan, ¿no? Que hace que a veces no veamos otros árboles de una autenticidad y de una fuerza enorme. Estoy pensando, qué sé yo, en Lieskov, en un Saltykov-Shchedrin y precisamente en Rozanov. Rozanov es una figura absolutamente distinta dentro de la literatura rusa, pero eso distinto lo hace alguna vez, lo hace, perdón, al mismo tiempo central, si quieren, en ese canon ruso, en ese nuevo canon ruso que me gustaría imaginar. Si alguien se parece, y si a ese se parece es por cuánto se quiso parecer a él, es a Dostoyevsky, que fue siempre su figura tutelar. Ambos proceden de entornos más bien humildes, no son personas que estuvieran, digamos, llamadas por nobleza o por origen social a insertarse en el milieu literario. Sin embargo, lo hacen, y ambos, tanto Dostoyevsky con su primera obra como Rozanov con sus primeros artículos periodísticos, como que rompen la baraja, enseñan una manera distinta de pensar. Fíjense qué cosa más curiosa, cuando los rusos de su tiempo y de principios del siglo XX, que es el momento absolutamente apoteósico de Rozanov en Moscú y en San Petersburgo, cuando buscaban llamarlo de alguna manera, situarlo de alguna manera en la tradición, no la encontraban, y entonces buscaban un epíteto que lo situara en el extranjero. Por eso Rozanov siempre fue para sus contemporáneos, incluidos Merezhkovsky y Hippius, que mencionaba Nadia, siempre fue o el Nietzsche ruso o el Freud ruso. Es decir, el pensador, en el caso de Nietzsche, el pensador de lo tremendo y del fin de Dios, o el pensador del sexo, de la manera en que estamos completamente, digamos, dominados por el pensamiento sobre el sexo. Lo buscaban fuera, y había un gran error que después se ha ido corrigiendo. Lo buscaban fuera porque lo tenían en el mismo centro del pensamiento ruso. Y yo creo que es extraordinario que podamos ahora tener estos libros en español, tanto el Apocalipsis de nuestro tiempo que mencionabas, Pablo, que hice para Acantilado, como este, Motivos Orientales, porque la perspectiva que ofrecerá el lector en lengua española de la tradición rusa es una perspectiva, si no nueva, por lo menos perfectamente sujeta a un afán de renovación y a una capacidad de renovación. Es un ruso maldito. Hay pocos rusos malditos. Los rusos, lo mismo Turgenev que Dostoyevsky, que Tolstoy, más o menos, tal vez Dostoyevsky, el más maldito en sus noches de ruleta, ¿verdad? Y con sus amores tremendos. Pero el resto, más o menos, son personas que participan de una cierta organicidad, incluso en su vida matrimonial. Hablo de los clásicos, por supuesto, no del mundo soviético, que ya será después de otra cosa. Rozanov, en cambio, es un maldito de manual, es decir, es un tipo que siempre está fuera, es un tipo que siempre se está moviendo en el margen, se está moviendo en el borde, es un tipo que está, como digo yo en el prólogo, todo el tiempo empujando los muros de ese mundo en el que vive para hacerlo un poco más ancho, pero no más luminoso, valga la paradoja, más ancho, pero a la vez más oscuro, más complejo, ¿no?
Por eso tal vez nunca se supo qué hacer con Rózanov y bueno, ojalá los lectores sepan con este libro un poco dónde ubicarlo y qué hacer con él. Es curioso, mientras estaba en el proceso de edición del libro y lectura del libro en sus detalles, me acordé de una frase de Emile Cioran, hablando de otro maldito, que Cioran decía a propósito de un ensayo sobre Joseph de Maistre, ¿no? Del pensamiento reaccionario, decía que el reaccionario siempre iba al origen. O sea, el reaccionario siempre buscaba precisamente en la simpleza del origen, precisamente los pilares fundacionales. Y a su vez decía Cioran, no le temáis a un reaccionario. Sencillamente el reaccionario es mucho más noble que cualquier revolucionario, decía él. Dice, porque sencillamente lo que hace es atravesar el bosque en sentido inverso, la oscuridad en sentido inverso, para ir a los pilares precisamente de la civilización, de la cultura. Y es un poco leyendo a Rózanov, un poco entra dentro de esta idea de Cioran, ¿no? Precisamente ese viaje que hace Rózanov, o sea, a través del bosque en sentido inverso hacia Egipto, ¿no? El bosque de toda la civilización, de alguna manera, Occidente con todo, hacia Egipto, ¿no? Para buscar precisamente eso. Y a partir de esta idea, la pregunta va tanto para Nadia como para Jorge, ¿no? Ya Jorge de alguna manera nos ha contado cómo en su contexto histórico se leyó o mal leyó a Rózanov, ¿no? Cómo en un mundo como es el actual, ¿no? Un mundo de muchos cambios de paradigmas, de alguna manera, si bien estos clásicos siempre son una especie de lámpara que nos ayudan un poco también, cómo entraría Rózanov dentro de un mundo actual lleno de cambios de paradigmas. No estoy emitiendo un juicio, ni para bien ni para mal, sino precisamente cómo Rózanov entraría en, digamos, en la recepción de que se podría hacer hoy de este tipo de literatura, de este tipo de pensamiento. Bueno, Jorge. Sí, bueno, yo no sé si es exactamente ahí por donde vas, Pablo, pero hay una cosa interesantísima con Rózanov, hay una cosa interesantísima precisamente con los reaccionarios, como también con los grandes revolucionarios y probablemente precisamente en ellos, porque son personas que se están moviendo, como decíamos, en los márgenes y están buscando el extremo de las cosas, y eso los hace siempre tremendamente actuales. En cualquier momento que te asomas a un escritor de este tipo, empiezas a reconocer que se está ocupando de problemáticas que son tremendamente contemporáneas, tremendamente actuales. Yo leo a Rózanov ahora, leo estos libros, o leo Jarasca, o leo en fin, todos estos libros ensayísticos que escribió sobre religión, sobre pensamiento político, y es alucinante la manera en que le habla a un contemporáneo, es alucinante la manera en que se mete en asuntos tan propios de los discursos de hoy como la exclusión, como esto que le llamamos el pensamiento único, la manera en que podemos estirar los límites de la argumentación para meternos en debates que a veces parecen superados y de pronto cuando volvemos a ellos, lo hace Rózanov más de una vez, lo hace precisamente en este libro, hablando de Egipto, de pronto afloran asuntos, afloran voces, afloran ideas que de alguna manera descabalgan el ritmo, digamos, constante, ese suave galopar con el que a veces nos movemos por las ideas. Este tipo de pensador, este tipo de pensador de los márgenes, es lo que pasa también, a mi juicio, con Cioran, al que mencionabas hace un instante. Este tipo de pensadores siempre están aquí, es decir, siempre son capaces de hablarnos de una manera rotunda sobre aquello, sobre lo que nos estamos preguntando. Y las más de las veces, si los leemos con la apertura necesaria, son capaces de ofrecer, si no grandes respuestas, por lo menos una profundidad aún mayor en las preguntas que nos hacemos. Bueno, también quería añadir una cosa, que, saben, ahora, como soy escritora, entonces doy clases de la escritura creativa. Y muchos estudiantes míos están muy interesados, digamos, en la literatura documental, porque ahora es el tiempo de la literatura documental.
de un sentimiento latente, de un sentimiento vivo, de un sentimiento que aflora, que salta a los ojos. Y es muy interesante, lo mismo pasa con Rozanov, porque su literatura, porque él también como, bueno, era escritor. Y claro que, aunque no le hubiera gustado tal vez lo que digo ahora, lo que estoy diciendo, pero claro que era un poeta también, porque sus discursos sobre el Egipto, sobre el Antiguo Testamento, son muy, pero muy poéticos. Son muy poéticos. Entonces, la literatura documental ahora no es solamente que, bueno, está de moda, claro, pero al mismo tiempo la gente de verdad está buscando una literatura así, porque trata de encontrar también la verdad de por qué vivo, qué pasa con el mundo ahora, qué pasa con Dios y dónde está este Dios y cómo se llama y cómo se puede entender si Dios es un padre o una madre o ambos, como la palabra Elohim, claro que nos dice que Dios, como decía Rozanov, es el padre y la madre. Bueno, entonces, pero yo quiero también subrayar, digamos, el estilo de Rozanov, que siempre escribe como si estuviera escribiendo a un amigo muy íntimo. Y también escribe como si estuviera escribiendo unos pequeños artículos que tratan de la vida, que tratan de esta sensación de captar el instante, de cautivar el instante, el momento, de tenerlo, como decía Goethe. Entonces, por eso yo creo que ahora Rozanov es un escritor eh, que todos necesitamos, porque Rozanov hablaba de todas las cosas que nos preocupan ahora, porque a muchas personas les preocupa Dios, les preocupa la creación, les preocupa el mundo antiguo y sus tradiciones y su cultura, y no solamente su cultura, sino su cómo percibían a Dios, cómo vivían en Dios, cómo entendían las cosas divinas y las cosas humanas, porque Rozanov es muy humano. Bueno, yo quiero subrayarlo porque es muy importante que Rozanov es un hombre, él siempre decía, soy un hombre cualquiera, no soy un gran hombre, un gran señor, o no sé qué, yo soy de esos que son pequeños, que son simples, que quieren hacer una vida, vivir una vida simple, quieren vivir una vida privada. Soy el hombre de la vida privada. Y yo pienso que ahora necesitamos esta voz de un hombre de la vida privada, de la vida plenamente personal, muy íntima, y sus pensamientos íntimos, sus pensamientos documentales, eh, hablando de Dios y de la cultura y del sexo, porque hablaba mucho del sexo desde la posición no religiosa, sino de la posición de una persona que trata de encontrar el sentido, el amor de la vida, la semilla de la vida, porque para él la palabra semilla era muy importante. Para él, porque él decía que él es como un árbol que brota de una semilla y que sus ramas son sus escrituras, son sus libros, los documentos de la época. Y no solamente de la época aquella, sino también yo creo que se puede decir que son los documentos de la época mental de cada persona que ahora está buscando la razón de la vida. Es muy interesante. Sí, Sí, Pablo, perdón. sí. Decía que me resulta muy interesante la alusión de Nadia a la vida privada de Rozanov.
porque en efecto la vida privada de Rozanov es, por cierto, un manantial inagotable otra vez de sustos y de sorpresas. Es decir, no se hace una obra, no se escribe una obra como la de Rozanov sin ese carácter absolutamente apasionado, atrabiliario. Es decir, si no se es un hombre que vive una vida excepcional. La de Rozanov lo fue, incluida su vida amorosa. Es decir, cuando Rozanov nos habla, efectivamente nos habla mucho de Dios, nos habla mucho del origen, se mete mucho, digamos, en el fondo de la cuestión de la religiosidad y el origen mismo del sentimiento religioso en el hombre, cosa que han hecho, en fin, teólogos y pensadores sobre la religión de todo tipo. Pero la manera en que él lo hace con una, digamos, él lo hace con una absoluta vertical, que va desde el pensamiento teológico, si quieres, más profundo, más sofisticado, hasta la pura materialidad y carnalidad del sexo, ¿no? Es decir, hay una verticalidad ahí que va exactamente de Dios al lecho nupcial, ¿no? Es una cosa extraordinaria. La vida de Rozanov, no sé, una pincelada apenas para quienes nos estén escuchando. Rozanov, por ejemplo, sentía tal pasión por Dostoyevsky, por el Dostoyevsky hombre, que acaba casándose con Apolinaria Suslov, aquella amante de Dostoyevsky, aquella que llevó a Dostoyevsky a la perdición total. Rozanov se casa con esa mujer 15 años mayor que él, algo que no era nada habitual en la época, un muchacho joven casarse con una mujer 15 años mayor que él, una mujer que lo hizo absolutamente infeliz, pero Rozanov era capaz de confiarle a sus próximos que él se acostaba con aquella mujer porque sentía que estaba acostándose con Dostoyevsky, con su maestro. Es decir, este es el nivel de reflexión, este es el nivel de dolor, este es el nivel de pasión y de profundidad y de compromiso con su propio pensamiento y con la literatura que escribía, ¿no? Si me permiten el retruécano, es decir, no es un hombre que escribiera de oídas, es decir, es un hombre que realmente estaba escribiendo su propia vida, y es cuando estaba escribiendo de sexo, cuando estaba escribiendo de religión, cuando estaba escribiendo de culpa, cuando estaba escribiendo de resentimiento, de renacimiento religioso, lo estaba haciendo desde su propia carne y desde su propia vida. Y les digo con toda rotundidad, estoy seguro que nadie estará conforme, es algo que percibes en cada página de Rozanov, es decir, realmente eso está en toda su obra de una manera diáfana, es decir, ese clamor, ese grito de un hombre que ha vivido, que está viviendo una vida extraordinaria, una vida tan distinta de las vidas de sus contemporáneos, y tiene que expresarlo. Por eso, como decía Nadia, los libros están llenos de signos de admiración, es decir, busca constantemente con una puntuación dislocada decir, es que mi vida está dislocada también, ¿no? Léanme como lo que soy, ¿no? Y esa es la profundidad que yo espero, Pablo, no sé si contemos aún con más tiempo, pero esa es la profundidad, y ese es el anhelo de aprender de este escritor tan distinto, de este ruso tan distinto, que es extremadamente europeo, pero a la misma vez abisalmente ruso. Esa es la manera en que me gustaría que lo vieran los lectores de este libro y que aprendan con él. Yo aprendo constantemente con Rozanov. Como Yo diría, también. como diría George Steiner a propósito de Raskolnikov, dice, el más ruso de todos los personajes de la novela realista del 19 es Raskolnikov, dice, era capaz de amar infinitamente y de cometer un acto atroz a la misma vez, ¿no? Es muy interesante, y Rozanov, por lo que estás contando, ¿no? Es un poco ese espíritu, de alguna manera, raskolnikiano, ¿no? Muy en el orden con su amado Dostoyevsky, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, Nadia, quiero agradecer también la presencia, editor también de Casa Vacía, del escritor Michael Hernández Miranda, que está con nosotros. Así que muchas gracias, Michael, también por haber asistido. Gracias, Nadia, Jorge, ¿algún comentario final? Bueno, yo solamente quería decir que la traducción de Jorge es brillante, que a mí me ha gustado mucho la traducción porque yo podía comparar el texto original con el de la traducción, porque el estilo de Rozanov, eh, ya hemos dicho mucho sobre esto, pero el estilo de Rozanov es muy complicado. A veces hasta inventa palabras, hasta crea unas palabras nuevas como para subrayar su idea. Y por eso traducir un libro así es una proeza.
Pues, Te lo agradezco mucho, Nadia, te lo agradezco mucho como gran lectora que eres, desde luego. Yo contaba hace un rato cuando comenzábamos que esta traducción tiene 20 años, fue de las primeras que hice. Eso le ha hecho un favor extraordinario, bueno, sobre todo me lo ha hecho a mí y a los lectores, y es el hecho de que he tenido tiempo de revisarla una y otra vez durante años, como lo he hecho para esta edición extraordinaria que has hecho, Pablo, con lo cual, en fin, solo me queda desear que la gente lea Rozanov, ya les digo, con la pasión que le pongo yo leyéndolo y traduciéndolo también, desde luego. muchas gracias, Jorge. Por supuesto, gracias a ti, gracias Nadia, por habernos acompañado. Decía, ante una traducción al parecer espantosa que hicieron de Viaje al fin de la noche de Céline, decía de que la traducción era mala porque no había captado la petite musique que hay en toda traducción. Y nadie hablaba de precisamente, no sé, al final no son las ideas, sino esa música, ese espíritu, ¿no? Que hay que extraer, que eso es al final lo que verdaderamente se debe traducir, ¿no? Esa vida que hay en las palabras de un escritor. Quiero terminar con un pequeño fragmento de Motivos Orientales para que nuestros lectores, como se diría en buen cubano, se embullen, ¿no? A adquirir el libro. Dice, el sexo en el hombre se asemeja a un bosque encantado, es decir, a un bosque colmado de sortilegios y protegido por mágicos conjuros. Aquellos que se aventuran a adentrarse en él lo adormecen los conjuros para después engañarlos, atraerlos y a veces darles muerte. En cualquier caso, los conjuros van escoltando al aventurero hasta alcanzar su principal objetivo, impedir que entre al bosque y lo examine. En algunos, los sortilegios provocan rechazo, adoptan la forma de figuras de una galería de horrores que el hombre no se atreve siquiera a nombrar. Ni el pincel ni la palabra osan trasladar lo que se les aparece en esa incursión. El visitante huye despavorido, con lo que el objetivo ha vuelto a ser alcanzado. El bosque encantado continúa siendo un misterio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Michael. Y que nuestros Gracias. lectores Gracias, Pablo. adquieran Motivos Orientales de Vasily Rozanov en traducción de Jorge Ferrer por Casa Vacía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.